Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura se toman uvas de los espinos o higos de los zarzales? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hablaré a lo humano, en atención a la flaqueza de vuestra carne. Como habéis entregado vuestros miembros a la esclavitud de la impureza y la iniquidad, empleadlos ahora para que sirvan a la justicia, para la santificación. Cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia. ¿Qué fruto sacasteis entonces de ello? Ahora os avergonzáis, porque el fin de todo esto es la muerte. Mas ahora que estáis libres del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, tomad por fruto vuestro la santificación, que tiene como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, y el galardón de la virtud, la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preparando el sermón, cuando uno toca predicar a un mismo grupo de personas siempre, a veces trata de buscar distintos temas, que son muchos los que uno tiene para predicar en distintas ocasiones o en los distintos domingos del año. Pero es increíble cómo la Iglesia, a través de estos evangelios que nos toca leer en los domingos después de Pentecostés, siempre insiste en el tema de la santificación de cada uno de nosotros, como es evidente que lo tiene que hacer, pero podríamos tocar esta virtud o aquella otra virtud, y simplemente acá el Evangelio de hoy y muchos evangelios durante los domingos del año nos insisten específicamente en buscar nuestra propia santificación. Hoy lo vemos clarito en la epístola de San Pablo a los romanos, donde nos dice: antes eras esclavos del pecado, ahora ya bautizados, llenos de gracia, la santificación es el fruto que se debe buscar. Y la santificación consiste, como bien sabemos, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Este domingo también coincide con las lecciones de maitines que rezamos los sacerdotes y dicen, bueno, pero es para los sacerdotes. Acuérdense que los sacerdotes se alimentan de la lectura de la Sagrada Escritura para después transmitirla a los fieles en lo que sea, en conversaciones, sermones, pláticas, conferencias. Hoy tenemos la entronización de el hijo de David, Salomón, como rey de Israel. Luego de haber ofrecido ese sacrificio al cual hace relación, según un autor, el ofertorio de la misa de hoy, Salomón le pide a Dios, cuando Dios le ofrece darle lo que le pida, Salomón le pide la sabiduría, porque él se consideraba muy joven, muy inexperto para gobernar al pueblo de Israel. Y agradó tanto a Dios ese pedido, que no le pidió riqueza ni larga vida, sino simplemente la sabiduría, que Dios se la concedió juntamente con los otros bienes que no había pedido. Esa es, en definitiva, la santidad a la cual nosotros debemos tender,
que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y en eso es el conocimiento de la sabiduría, que es, bien sabemos, nuestro Señor, la sabiduría encarnada, el Verbo del Padre, el Hijo de Dios. Y en eso consiste precisamente la santificación. Por otro lado, en el Evangelio de hoy vemos que nuestro Señor Jesucristo, en esta enseñanza, les dice: tener cuidado con los falsos profetas, que nosotros normalmente lo aplicamos siempre a aquellos que están fuera de nosotros y que nos predican malas cosas como las que nos tocan vivir hoy por hoy. Todo lo que es la jerarquía, para llamarlo de alguna manera, de la iglesia oficial, predica, son lobos disfrazados de ovejas, y nosotros los conocemos por lo mismo que nos dice nuestro Señor, que son por sus mismos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Antes la sociedad era cristiana, la sociedad hoy es totalmente anticristiana con respecto, esos son los frutos, por ejemplo, del Concilio Vaticano II, de la iglesia oficial. Pero para aplicarlos a nosotros mismos, nuestro Señor dice más adelante que un árbol bueno debe dar frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Y es una muy buena medida a tenernos en la examen de conciencia que debemos hacer de nosotros mismos, a ver si realmente estamos siguiendo la voluntad de Dios. ¿Estamos dando realmente frutos buenos? Y es una pregunta realmente muy importante, porque es la medida que nuestro Señor Jesucristo nos dio para que realmente veamos, sepamos si estamos haciendo las cosas bien. Hay una anécdota en el Evangelio que los evangelistas lo recalcan muy bien, que es el tema de cuando nuestro Señor Jesucristo pasó por una higuera para sacar frutos de esa higuera y no los encontró. Entonces maldijo la higuera por no haber dado frutos buenos, por no tener frutos en ese momento la higuera. Y lo increíble es que el evangelista dice que en ese momento no era momento de frutos en la higuera. Y sin embargo, nuestro Señor la maldijo. Y el día siguiente, cuando volvieron a pasar por allí, esa higuera estaba seca. ¿Por qué? Porque nuestro Señor quiere que nosotros tengamos frutos constantemente, demos frutos de vida eterna, frutos de santificación. Es realmente muy importante esto, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, por eso entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Y ejemplo tenemos acabado en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, que vino aquí a la tierra a cumplir solamente la voluntad de su Padre Celestial. El domingo pasado yo les traía relación, y creo que no me salió bien todo lo que quería decir, y no sé si me va a salir ahora, pero con respecto, ¿se acuerdan? Les había dicho de esa conferencia tan importante que hay en los retiros espirituales de San Ignacio, los ejercicios espirituales de San Ignacio, donde va hablando de los grados de humildad, y que en definitiva son los grados del amor a Dios. Porque la humildad como virtud no es la más importante de todas, es la caridad, pero sabemos que la humildad es la base de todas las otras virtudes, de toda la vida espiritual. En el primer grado de humildad dice el cristiano que abandona el pecado mortal, que ya vive decidido a combatir contra eso y ya no existe más el pecado mortal en su vida. Muy bien, primer grado de humildad. Segundo grado de humildad es aquel que ya ni por nada del mundo quiere cometer un pecado venial, simplemente porque sabe que es una ofensa a Dios. Y el tercer grado era el de decir, el cristiano que ya conociendo a nuestro Señor Jesucristo quiere imitarlo, si es así que lo quiere Dios, en todo lo que nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo aquí en la tierra. Y entonces ser pobre con nuestro Señor Jesucristo pobre, ser sufrido con nuestro Señor Jesucristo sufriente, y así con cada una de las virtudes que practicó nuestro Señor como modelo acabado de eso. Y aquí cabe la pregunta, y es muy importante también esto, realmente si yo estoy haciendo eso, si he llegado a ese tercer grado de humildad, si he llegado a
completar en mí el cumplimiento de la voluntad de Dios, por lo menos en la intención, en el deseo. Hay cristianos que solamente se dignan cumplir con aquello que es solamente obligatorio. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? No cometer un pecado mortal, listo. Ya con eso ya no me convierto en enemigo de Dios, no me enemisto con Dios. Luego me voy a salvar. Y bien sabemos que no es así lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Quiere que seamos realmente santos, porque el árbol que no da frutos buenos será cortado y echado al fuego. Dice, esto es una de las veces que nuestro Señor Jesucristo hace relación al infierno, que desgraciadamente no lo tenemos bien constante en nuestras vidas, especialmente cuando estamos en pecado mortal. Simplemente sepamos, si estoy en pecado mortal, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Y nunca vamos a dejar de decirlo, porque es importantísimo repetirlo hasta el cansancio. Si estoy en pecado mortal, yo soy materia hoy, en este momento, en este instante, para el infierno. Y para quemarme por toda la eternidad y ser en estricta justicia. No le podría reclamar en absoluto nada a Dios, porque lo he ofendido gravemente y no quiero salirme de ese estado. Por supuesto, hay que llegar al segundo, ya no cometer ningún pecado venial, y cuando lo hago totalmente con advertencia, caigo en la tibieza, y la tibieza, bien sabemos, es simplemente un trampolín, un tobogán hacia el precipicio del pecado grave. Lo que tenemos que llegar es al estado del tercer grado de humildad, esa entrega total a Dios, porque hoy los cristianos, ¿cuántas veces queremos mezclar cristianismo con mundanidad? Ser cristianos por momentos y ser mundanos por momentos. No va una cosa con la otra. No se puede mezclar el agua con el aceite. El cristiano no puede ser mundano. ¿Y cuál es la medida? ¿Cuál es el signo por el cual yo me doy cuenta de si soy no mundano o cristiano? Si tengo el apego a las cosas terrenales, si estoy constantemente buscando o el dinero, la riqueza, el placer, la gloria, los honores de la tierra, que no los buscó nuestro Señor y ni los tuvo tampoco, porque de hecho fue despreciado, tratado de hasta loco y de blasfemo. Yo pienso que porque rezo tantos rosarios o porque me lleno de novenas o porque tengo tantas devociones que son muchas veces de la boca para afuera, ya con eso he conseguido el cielo. Aquí está la advertencia clarita de nuestro Señor. No todo aquel que dice, Señor, Señor, no todo aquel que dice, va a entrar por eso en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, que es como quien dice, no solamente de la boca para afuera, que es necesaria la oración, vocal incluso, junto con la meditación, sino de la boca para adentro. ¿Qué es lo que hay en mí? Vuelvo a decirlo porque es doloroso. Si estoy en pecado grave, soy simplemente carbones para ser quemados eternamente en el infierno. No quiero salir del pecado venial plenamente consentido. Estoy en la tibieza. Tarde o temprano, nos dicen todos los padres espirituales, voy a caer en el pecado mortal, voy a romper con Dios, porque no lo amo simplemente. Y si soy cristiano y quiero amar a Dios, quiero esa imitación total en absoluto, si Dios lo quiere. Porque de repente Dios no me quiere pobre, pero sin ese apego a las cosas de la tierra. Qué triste es que un cristiano le dé a Dios como quien dice con cuentagotas. A ver, yo lo necesario, lo que tengo que darle a Dios, midiendo su entrega a Dios. Nuestro Señor Jesucristo bajó a la tierra, el Verbo de Dios, solamente para salvar mi alma, para recuperarme el cielo. Y yo voy a estar considerando cuánto le tengo que dar a Dios con esta medida justa, con tantos gramos, y que no me pase en absoluto en el amor de Dios, no vaya a ser que sea un santulón. Pidamos a la Santísima Virgen ser cristianos de veras, cristianos que estén realmente enamorados de Dios, como tenemos una Santa Teresa, un San Francisco Javier, un San Ignacio de Loyola, un San Francisco de Asís.
no consideraban nada, ellos lo único que consideraban era Dios nuestro Señor y su imitación y el cumplimiento de su santa voluntad. Es muy bueno, muy provechoso leer la vida de los santos, porque ahí vemos el desprendimiento, en definitiva, que ellos tenían de las cosas de la tierra. Y hoy están gozando de la vista de Dios y la bienaventuranza eterna para siempre, para siempre, para siempre. ¿Por qué? Porque supieron usar los 30, 40, 50 años de vida que les tocó vivir aquí para gozar en el cielo. Hace poquito fue la vida de un santo, no me acuerdo el nombre ahora, pero empecé a leer la vida, realmente era larguísima la cantidad de cosas que hizo, y después dice, murió de tal enfermedad a los 36 años. Digo, en 36 años logró esa santidad, fundó una congregación de sacerdotes, otra congregación de monjas, y a los 36 años murió, ya habiendo llegado colmado toda su vida de la práctica de las virtudes en forma heroica, que en eso consiste la santidad. Pidamos entonces esa energía, esa fortaleza que necesitamos en nuestra pereza espiritual para realmente ser grandes amadores de Dios. Que así sea. Ave María Purísima. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.